Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sabe, cuando hacemos las cosas para el Señor, queremos que todo sea perfecto. Y debemos de querer que todo sea perfecto, porque es para el Señor. Lo hacemos para Dios, ¿verdad? A veces, desde ahorita les pido disculpas si a alguien no lo saludé cuando llegaron, porque pues anda uno en carreras, anda arreglando las cosas. Yo sé que Otto me entiende, pero cuando las cosas se hacen para Dios, queremos que sean de lo mejor. Sea la música, sean los cantos, sea la predicación, sea barrer, sea recoger algo, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser lo mejor. Él quiere que le demos lo mejor de nosotros, porque Él lo dio todo por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a aprender un poco más. Yo sé que ya hemos escuchado siempre las 7 palabras que dijo Jesús, que pronunció Jesús el último día, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Vamos a orar para que el Señor sea el que tome el control, hermanos, para que Él sea el que nos ayude en todo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. En este momento que vamos a escuchar tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que seas tú el que hables a través de tu palabra, Señor. Habla a través de tu siervo, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno del corazón de mis hermanos, Padre. Cómo hemos llegado, Señor. Que salgamos de este lugar de una manera diferente que como entramos, Padre. Padre, recordamos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre. Y te damos gracias, Señor. No podemos pagarte de ninguna manera. Pero, Señor, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra gratitud, Señor, de nuestra adoración, Señor, y buscarte a ti, Padre, es como te agradecemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar. Y para iniciar, quiero que nos remontemos, hermanos. No sé si usted ha soñado alguna vez. Me imagino que todos han soñado, ¿verdad? Y cuando soñamos, a veces podemos hacer muchas cosas que no pudiéramos hacer si estamos despiertos. Este no es un sueño. El día de hoy no les voy a hablar de un sueño, sino les voy a hablar de algo que realmente sucedió. Pero quiero que nos remontemos, hermanos, a ese día. Vamos a empezar a una pequeña ciudad, una ciudad muy humilde, allá en Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Nació un niñito, nació en un pesebre, nació, hermanos, de la manera más humilde. Pero Él era Dios. Él sigue siendo Dios. Amén, gloria a Dios. Nació de María, una virgen. Nació de José, que fue su padre que lo crió, pero no lo engendró Dios. Y sabemos que así como Él fue creciendo, ¿verdad? Herodes mandó un edicto, mandó a matar a los niños. Tuvieron que huir. Se tuvieron que ir a Egipto, pero luego regresó a Nazaret, hermanos. Y la escritura nos dice que a la edad de 12 años, siguiente por favor, a la edad de 12 años, Él estaba ya en el templo hablando con los escribas, hablando con los expertos en la ley. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de la ley. Y hay un periodo donde no vemos qué es lo que sucede, pero Él estaba creciendo, como cada uno de los niños que está aquí, como cada uno de nosotros. Llegó a sus 30 años. ¿Qué sucedió a los 30 años, hermanos? Él fue en búsqueda de Juan el Bautista para ser bautizado, para hacer lo que tenía que hacer y seguir las instrucciones que Dios le había dado. Fue bautizado, después se fue 40 días al desierto a ayunar. ¿Por qué? Porque tenía una tarea grande. Esa tarea empezó, como decía Otto, ¿verdad? La historia de Jesús empieza desde antes de la creación. Pero en ese momento empezó en la tierra su ministerio, cuando Él se fue a ayunar para buscar esos hombres que iban a acompañarlo a Él durante 30 años.
durante 3 años, a los 30 años que él inició. Entonces él inicia su ministerio y vemos cómo Satanás lo quiere tentar después de ese ayuno, pero Jesucristo empieza a utilizar la palabra de Dios para rechazar al enemigo, dándonos a nosotros ese ejemplo de cómo utilizar la palabra en contra del enemigo. No utilizar la fuerza, sino utilizar la palabra de Dios. Entonces nos acordamos de todas las enseñanzas que él dio cuando él predicaba en Galilea, en Jerusalén, en Samaria, en todos los pueblos. Él estaba haciendo lo que había sido enviado a hacer. El Sermón del Monte es uno de los más famosos, las bienaventuranzas, las parábolas del reino, la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo. Hermano, podemos hablar de cada uno de esos mensajes, pero solo los voy a mencionar para llegar a donde queremos llegar. Simplemente estoy haciendo una recapitulación para que usted, hermano, en su mente vaya pensando qué fue lo que hizo el Señor, los milagros, cómo resucitó a Lázaro, cómo se opuso a los fariseos, a los saduceos, quienes lo veían a él como una amenaza. Así, hermanos, ya casi al final de su ministerio, siguiente, vemos que empieza la semana más dolorosa para él, con el primer día de la semana, la entrada triunfal en Jerusalén para celebrar la Pascua. Él venía de un viaje largo y lo encontramos allá en Mateo 21 del 1 al 11, hermanos, donde ese domingo él entraba en un burrito y todos lo recibían como recibían a un rey después de una victoria, como recibían a una persona que venía con gloria. Le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo recibieron como a un rey, hermanos. Eso fue el domingo. El lunes, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Se fue al templo, llegó al patio de los gentiles, mientras que los fariseos estaban permitiendo que se hiciera negocio en la casa del Señor, algo que no debemos hacer, hermano. La casa del Señor, dijo Jesucristo, mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, haciendo negocios. Y se enojó tanto el Señor que agarró lazos, tiró todas las mesas y limpió el templo, porque el templo es para orar, es para adorar, es para bendecir al Señor, no para otras cosas, no para venir a chismear, no para venir a hablar de otras cosas, no para venir a hacer negocio. ¿Por qué hacemos eso en el templo? Si Jesucristo mismo nos dio ese ejemplo de limpiar el templo, hermanos. Allá en Isaías 56:7 es donde dice que la casa de Dios, casa de oración es. Y él seguía utilizando la palabra, él ya sabía la palabra. Vamos al martes, cuando el martes él volvió al templo a enfrentar a los fariseos nuevamente. Ellos siempre lo estaban confrontando, especialmente en esta última semana, porque lo querían tentar, hermanos. Siempre le hacían preguntas en donde querían que él cayera y les dijera otras cosas, pero él los confrontaba. Y él, después de ahí, de salir del templo, se va al monte de los olivos y habla del final de los tiempos. Da ese discurso en el monte de los olivos, hermanos. Hermoso, que lo podemos encontrar allá en Mateo 24 y 25 y en Marcos 13. Luego vamos al miércoles, donde conocemos qué sucedió. Jesús menciona que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y está predicando sobre él mismo, que él iba a ser entregado. Y Judas, hermanos, Judas, esa persona que él había escogido también para ser su discípulo, él lo conoce todo. Él sabía que lo iba a entregar y había un propósito por eso. Y en ese momento Judas entró el enemigo en él y fue y lo ofreció a los fariseos por 30 monedas de plata. ¿Sabe cuánto era el relativo de 30 monedas de plata en ese entonces? Era el salario de 4 meses. Por 4 meses de trabajo, él lo vendió. Él les dijo: sí, yo se los puedo entregar.
yo sé dónde Él se mueve, cómo se mueve, qué hace, a dónde va, yo se los voy a entregar. Eso sucedió, hermanos, el miércoles. Vamos al jueves. El jueves celebraban la Pascua con la última cena del Señor. No era la última cena. Esta cena era la cena de los panes sin levadura. Él se sentó. Sabemos que el Señor no tenía donde recostar su cabeza. Entonces Él mandó a sus discípulos a preguntarle al pueblo. Le dice: vayan y busquen a un Señor donde pueda celebrar la cena. Entonces en la noche estaban celebrando la cena, hermanos, la última cena de nuestro Señor, ese jueves, y les da un gran mandamiento. ¿Se recuerdan de ese gran mandamiento? Que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Y después, hermanos, de la cena, se va a orar. Le dice a sus discípulos: ¿saben? Vamos a orar a su lugar favorito, al Getsemaní. Y ahí, hermanos, está esa oración que toca verdaderamente el cuerpo, el corazón, lo más profundo humanamente de Jesús también, donde Él está hablando con su Padre y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía lo que le venía, Él sabía lo que se iba a enfrentar, pero también Él sabía que tenía que cumplir esa misión. Hermanos, llegamos al viernes. Esa noche, ese jueves, hermanos, Él ya no duerme, pasa toda la noche orando. En la madrugada lo capturan. El viernes empieza ya en el concilio y es condenado, es juzgado, es azotado, es crucificado. El camino al Gólgota, ese camino que podemos hablar infinitas cosas, hermanos, y recordarlo. Si nos imaginamos, no estaba tan lejos de la ciudad, pero cargando una cruz 10 veces más grande que esta, 50 veces más pesada que esa. ¿Saben? A los que iban a crucificar simplemente les ponían la parte horizontal de la cruz, porque la vertical ya estaba en el lugar donde los iban a colgar. Pero a Jesús le dieron la cruz completa, porque Él tenía que cargar la cruz e ir al Calvario para cumplir ese mandato que Dios le había encomendado. Y así, hermanos, llegamos a la cruz, donde ya lo clavaron, donde Él estaba. Le pusieron esos clavos de más de 6 pulgadas, hermanos. Si nos imaginamos, un clavo más grande que este micrófono, donde le penetraron sus manos. Aparte de todo lo que le habían hecho ya, lo habían latigado, lo habían escupido, le habían pegado, lo habían golpeado, lo habían tirado y hecho de todo, hermanos, un sufrimiento que Él ya estaba pasando desde ese día, ese momento que lo capturaron por aquellas personas que no sabían lo que hacían verdaderamente. Y en ese momento viene la primera palabra que Jesús pronunció en la cruz, hermanos. La palabra del perdón. Porque dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La encontramos allá en Lucas 23:34. Jesús, en medio de ese sufrimiento, muestra su amor incondicional al pedir perdón por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que lo estaban vitupirando, por aquellos que lo estaban escupiendo. Y nos enseña en ese momento, hermanos, el perdón es un acto de gracia, es un acto que debemos seguir su ejemplo. Jesús siempre predicaba de amar a sus enemigos, y aún estando colgado en la cruz, Él estaba dándonos ese ejemplo de interceder por los demás, llamándonos a nosotros a perdonar a los demás, no con reclamo para los otros, no porque lo estaban golpeando y le hicieron todo lo que le hicieron, los maldijo
o los hizo que murieran. No. Él les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no sabían que estaban crucificando verdaderamente al Hijo de Dios, hermanos. Entonces, eso nos enseña para nosotros poner en práctica y aplicar ese perdón, incluso aun cuando nos han lastimado, incluso cuando decimos: yo no puedo perdonar, me hizo tantas cosas que yo no lo voy a perdonar en esta vida. ¿Por qué no? Si Jesucristo nos dio ese ejemplo de perdonar aún a aquellos que nos vituperan, aquellos que nos hacen daño con intención o sin intención. Luego, hermanos, la siguiente palabra que pronunció Jesús, palabra de salvación. Estaban estos dos ladrones, contraste total, uno riéndose de él, uniéndose a las burlas de los que estaban abajo, burlándose de nuestro Señor Jesús, diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mira, no puedes ni siquiera bajar de esta cruz, sálvanos. Y el otro, hermanos, totalmente diferente, le dice: Señor, yo creo en ti. Nosotros a la verdad merecemos este castigo porque hemos hecho mal, pero tú no has hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le promete a ese ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que tuvo este ladrón? Solamente fe, creer en el Señor. Es lo único que necesitamos creer. No es por obras, no es por dar nuestras riquezas a los pobres, no es porque me haya bautizado, no es porque hable lenguas, no es porque venga a la iglesia, no es porque me conecte, no es porque haga cosas para que todos me vean. Este ladrón no tuvo tiempo de ser discipulado. Este ladrón quizá ni había conocido de Jesús antes. Este ladrón no fue a la iglesia. Este ladrón lo único que hizo fue aceptar a Jesucristo como su Rey y Salvador en el último momento. Aún en el último momento de la vida podemos recibir al Señor, y el Señor, en su infinita misericordia, con su gran amor, nos va a salvar. ¿Qué fue lo que vio Jesús en el ladrón? Fe, esa palabra, una palabra tan pequeña de 2 letras, pero que tiene mucho poder cuando creemos en aquel que lo puede hacer todo, hermanos. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos, solamente Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay rezos, no hay purgatorio, no hay oraciones que lo puedan salvar. Ya después de la muerte se acabó, porque la oportunidad es en la vida. La oportunidad es hoy y la tenemos aquí. Y este ladrón aprovechó esa oportunidad y recibió al Señor en ese momento. Así que, hermanos, no importa lo que estemos pasando, siempre hay oportunidad de redención. No importa lo que mi amigo, mi familiar, mi primo, sobrino, abuelo, quien sea esté pasando, siempre habrá esperanza mientras haya vida, y nosotros somos responsables de compartir esa esperanza, esa salvación, para que alguien pueda escuchar y aceptar, hermanos. Así después vemos que él pronuncia la palabra de afección allá en Juan 19, 26 y 27. A pesar de ese sufrimiento que él estaba pasando, él voltea a ver hacia abajo y ve esta mujer que quizá no estaba ni llorando, se guardaba ese dolor adentro de sí. Una mujer muy fuerte para ver a su hijo sufrir de esa manera. Pero Jesucristo nos muestra nuevamente esa compasión que tenía al decirle: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo madre,
porque quizás sabía que al decirle madre la iba a romper nuevamente en su corazón y ella iba a soltar llanto. Le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre, cuídala, tómala contigo. Yo me voy terrenalmente, pero tú cuídala, te la encomiendo a ti. No le dice: arrodíllate ante María, no le dice: adora a María, como muchos lo hacen. No le dice: pídele a María que interceda por ti. Le dice: he ahí tu madre. Jesús entonces encarga a su madre terrenal, a Juan, aún en ese difícil momento que estaba pasando. Entonces con esto Él nos enseña a cuidar de nuestra familia, a cuidar de nuestra comunidad, a ser responsable por nuestros seres queridos, no importa por lo que nosotros estemos pasando, pero siempre ser responsables, poner la vida de los otros antes que la de nosotros. Después, hermanos, la palabra de angustia. La primera palabra Él dice: Padre, perdónalos. Pero ahora Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabachthani, en hebreo. En este momento, hermanos, es uno de los más oscuros. Todo lo que estaba sucediendo a nuestro Señor era fuerte y doloroso, pero este momento, uno de los más oscuros, es donde Él siente esa separación. Él estaba cargando todo el peso del mundo, todo el pecado del mundo, y sabemos que Dios es un Dios santo, que no puede, no soporta el pecado, y vio caer el pecado de todo el mundo en su Hijo, y apartó su mirada del Hijo. Y en ese momento el Hijo, de tanta conexión que tenían, siente esa separación y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad es una de las peores experiencias, y Jesucristo, como ser humano, Él también experimentó esa soledad, donde ya lo había desamparado el Señor, pero le dolió tanto a Dios su sufrimiento. Pero Él tenía que pasar por este sufrimiento sin intervención divina. Tenía que sufrir carnalmente, porque Él era 100% humano y 100% Dios. Él podía bajar de esa cruz porque Él era Dios. Él podía hacer lo que quisiera porque Él era Dios, pero nos demostró, y lo hizo por amor a usted y por amor a mí, quedándose en la cruz del Calvario y sufriendo humanamente todo esto que estaba sufriendo. Su muerte es la expiación, que sin esto jamás hubiéramos sido perdonados. Sin esta muerte, sin ese sufrimiento, sin ese momento, sin esa agonía, nosotros no estuviéramos aquí. Jesús, el Cordero escogido desde la eternidad, Jesús, el Cordero que no inmudeció, no habló, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue trasquilado y cortado por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, herido y molido por nuestras causas, para darnos sanidad, vida eterna, esperanza al cautivo. Jesús, el Cordero inmolado, Jesús que quita el pecado del mundo, el único. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. En momentos de dificultad, hermanos, recuerda que Jesús nunca te abandona. Aunque no siempre entendamos el propósito por el cual estamos pasando ese sufrimiento, Dios tiene un propósito para todo. Allá dice Salmo 23 que Él es nuestro pastor y Él nunca nos abandonará, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, aunque sintamos que el Señor no está con nosotros. ¿Se acuerda de ese cuadro de las huellas? Cuando sentimos que no está Dios con nosotros, ¿qué es lo que sucede? Es
que Él nos está cargando en sus brazos porque no vemos nuestras huellas. Él nos carga, Él nos arrulla, Él nos cuida, Él nos soba, Él nos sana. Bendito sea el Señor. Y luego, hermanos, Él continuaba ese sufrimiento, continuaba sufriendo como humano. Y en ese momento, Él dijo: tengo sed. Juan 19:28. ¿Qué mejor escribir esas palabras? ¿Qué mejor discípulo que aquel que había estado al pie de la cruz? Él escuchó todo lo que Jesús decía, casi sin fuerzas, con voz baja, porque los otros habían huido. Incluso Juan huyó cuando lo fueron a capturar. Todos huyeron, todos se fueron, todos corrieron y lo dejaron solo. Pero en este momento Juan estaba ahí. Él escribe cuando Jesucristo pronunció esas palabras: tengo sed, que refleja la humanidad de nuestro Señor, el cumplimiento de la profecía que estaba allá en el Antiguo Testamento, que también simboliza un deseo de cumplir la voluntad del Padre. Aún en ese sufrimiento humano, su cuerpo seguía deteriorándose. Jesús demostró esa plena humanidad, ese dolor, fatiga, sufrimiento que a veces decimos nosotros: Él no me entiende, Él no ha pasado por esto. Claro que sí, Él pasó por todo lo que nosotros podemos pasar, y quizá que nunca vamos a pasar sufrimientos como los que Él pasó. Así que Dios nos entiende, solamente tenemos que confiar en Él. Él seguía mostrando esa naturaleza y también tuvo sed. Él podía saciarse de la sed en un instante, pidiendo que los ángeles bajaran y le dieran agua, le dieran lo que Él quería, pero Él prefirió sufrir por nosotros. Él entendía perfectamente y humanamente lo que Él estaba haciendo, y Jesús expresó su sufrimiento, no fingido como algunos piensan. Jesús tuvo sed como nosotros tenemos sed. ¿Ha estado usted con sed que verdaderamente necesita agua para tomar? Amén. Gloria a Dios. Una vez estaba yo terminando un entreno de como 3 horas de correr y ya no tenía agua, y sentí que se me oscurecía la vista, se me bajó la presión, se me bajó el azúcar, todo. ¿Qué hice? Me tuve que tirar en un césped a descansar hasta que me pasaba, porque tenía sed. La boca estaba súper seca y solamente eran 3 horas. Jesucristo en este momento ya tenía más de 12 horas de estar sufriendo, latigazo tras latigazo, golpe tras golpe. Él tuvo sed. Él mostró eso sin fingimiento, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual. No solamente busquemos satisfacer nuestras necesidades materiales, sino también alimentar nuestra alma, porque tenemos que tener sed de justicia, sed del Dios vivo, sed de la palabra de Dios, sed de la oración, sed del ayuno, sed de aprender más de Él y no de las cosas del mundo, no de las cosas que son pasajeras, que son vanas, no de las cosas que se van a terminar, no de las cosas que se pueden quemar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Hacer tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Tenemos que buscar más la comunión con Dios. ¿Tiene usted esa sed, pero espiritual? La sexta palabra, la palabra de victoria. Después de que le dieron a él, no le dieron agua, le dieron vinagre, él pronunció esta palabra: consumado es. Es terminado. La palabra griega tetelestai
que quiere decir, todo está pagado, tu deuda está pagada, yo la estoy pagando en este momento. Ese que tú debías, ese juicio que tú merecías, yo lo estoy pagando en este momento. A través de este sacrificio estoy venciendo el pecado, estoy venciendo toda maldad. Ese pecado que entró al principio de la creación, yo lo estoy venciendo en este momento y ahora consumado es. Con sus últimas fuerzas que él tenía, esas palabras poderosas, pero tan simples, pero tan fuertes, que proclamaron victoria para entregar ese sacrificio en su totalidad, hermanos. Desde Génesis 3:15, en el principio, Dios prometió un Salvador, y ahora ese Salvador estaba entregando su vida y culminando su ministerio en este momento. Aquí en la cruz caducó el pacto de la ley y entró en vigencia el pacto que usted y yo estamos viviendo, el pacto de la gracia, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos, no por ninguna cosa que nosotros podamos hacer. Entonces tenemos que cumplir nuestras responsabilidades y propósitos. Esforcémonos para terminar esa carrera que empezamos y vivir con certeza de que Dios tiene un propósito para nosotros. Y el propósito de Dios para nosotros no es que nos la pasemos toda la vida en las bancas, no es que nos la pasemos toda la vida sin hacer nada, solo viniendo a la iglesia, sino de crecer espiritualmente, de ver hacia el frente que es Jesucristo, de predicar y cumplir con ese mandamiento que nos dejó de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y llegamos a la palabra de satisfacción, hermanos. Jesús ya había dicho, consumado es, esa palabra victoriosa, pero ahora viene esa palabra ya con sus últimas fuerzas de satisfacción. Vemos como al principio él dijo Padre. Cuando se sintió desamparado, él dijo Dios. Pero ahora la conexión ya estaba nuevamente ahí. Ese vínculo que se había roto con la entrada del pecado, él lo había conectado y lo había soldado, lo había pegado, lo había compuesto, y ahora esa conexión con el Padre ya estaba ahí. Y ahora él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entrega su espíritu al Padre, confiando plena y ciegamente en él, como muchos a veces no lo hacemos. Lo podemos decir, pero no lo demostramos. Él entregó su espíritu después de cargar con todos los pecados, y ahora voluntariamente él va de regreso, en totalidad y voluntariamente. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Cuando le pregunten quién mató a Jesús, él entregó su vida, él dio su vida. Nadie me la quita. Yo pongo la vida por mis ovejas, yo pongo la vida por cada uno de nosotros, yo pongo la vida por toda la humanidad, por todos aquellos, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Él puso su vida y entregó su vida, entregó ese espíritu al Señor, ya que había cumplido ese mandato que le había dado Dios, esa misión que él traía a la tierra, y la relación fue restablecida ahora de vuelta con el Padre, ya cumplida la misión. Así que Jesús confió en el Padre. Nosotros tenemos que confiar también en el Padre en cualquier situación que estemos pasando, incluso al enfrentar la muerte. Jesús sabía que iba a morir. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Él sabía cuándo iba a morir. Es muy difícil, y ya nuestro hermano Antonio se nos adelantó. Cuando se reciben esas noticias, duelen,
porque ya los dejamos de ver aquí en la tierra, pero son de alegría, porque ahora Él está descansando. Su espíritu fue hacia el Padre. El espíritu de Jesús fue hacia el Padre también, regresó hacia el Padre, y ahora sabemos que en Él encontramos paz y tranquilidad, pase lo que pase. Jesús nació humanamente y murió humanamente para cumplir esa misión que Él traía. Entonces, hermano, vive en confianza, entrega tus preocupaciones al Señor, tus sueños, tus decisiones, todo, entrégaselo a Él, sabiendo que Él va a cuidar de ti. Cada una de estas palabras que Él pronunció nos invita a vivir en amor, en fe, en esperanza y con propósito. Quiero terminar con esto, hermanos. Estos versículos que son muy hermosos. Quiero que los leamos, o los voy a leer y sígame con la vista. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, quitando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La historia no termina ahí, hermanos. Sé que duele quizás recordar esos momentos dolorosos que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero es una historia de victoria. Es una historia que nos da ese triunfo, porque su victoria es mi victoria. Y la historia continúa, pero el próximo domingo. Amén. Pero para terminar hermanos, este mensaje, quiero invitar a mi esposa. Ella tiene una alabanza que ha preparado, y va con este mensaje, hermanos. La quiero invitar a que pase por acá. Ella va a cantar un canto especial. Hermanos, que Dios les bendiga y gocémonos, porque Cristo nos ama y lo demostró en la cruz del Calvario. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios es bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios que todos aquí reconocemos este sacrificio que hizo el Señor para nosotros. Le doy gracias a Dios por eso, por mi vida, mi familia. Y les animo que sigan compartiendo la palabra, porque hay muchos allá que no reconocen este sacrificio que el Señor ha hecho, y ese es nuestro mandato que Él nos dejó, que vayamos y damos las nuevas noticias con todo el mundo, para que todos, como dice su palabra, para que nadie se pierda, más tenga vida eterna. Y si este canto que preparé en esta semana, pensando en esta semana lo que traspasó en estos tiempos, recordando su sacrificio, que un día también a mí me alcanzó y me arrepentí, porque soy pecadora. Aún estamos en la carne y no somos perfectos, pero gloria a Dios, para Él sea toda la honra y la gloria, y para cantarle es lo que le puedo dar a Él de regreso, ¿verdad? Mi voz que me dio, y
glorias a su nombre, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios les Dios. bendiga. Bendito sea el Señor. Amén. Ya sé, ya está siendo tarde, ¿verdad? Son las 9:30. Saray ya tiene sueño. Pero sí, gloria a Dios, Dios es bueno. Y ahora nuestro hermano Antonio está con él, orando por la hermana y por todos, ¿verdad? Porque algún día también nosotros nos va a tocar. Y eso es lo que anhelamos. Si Él no viene por nosotros, vamos a ir con Él algún día. Estamos pasando aquí, somos pasajeros en este mundo, pero nuestro hogar es en el cielo, Gloria a Dios. y caminar en las calles de oro y las puertas de perlas. Yo ya me imagino, porque yo trabajo mucho con las piedras preciosas, o yo me puedo imaginar que ha de ser una experiencia que no hay palabras. Pero están arreglando el sonido. Gloria a Dios. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a aquel que lleva aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con